Capítulo 2. Una flor sin nombre. ¿Qué ven? No. Me engañaste, Aoi. No lo hice. Voces inocentes iban y venían en una pequeña habitación de niños. 3 niñas de primaria estaban sentadas frente a un televisor enganchadas a una vieja consola. En la pantalla, 2 cerditos con gafas de sol en pixel art corrían alrededor disparándose uno al otro con pistolas láser. Aoi y Nagise estaban jugando mientras Haruka, la más pequeña de las 3, observaba. Ja, dijo Aoi mientras hábilmente movía sus dedos en el mando. Oinko, su personaje, ágilmente esquivaba una bomba y apuntaba una carga explosiva en Nagise, golpeando en su blanco limpiamente. ¡Ah! Nagise fue golpeada. Su hermana menor Haruka gritó. Jeje, eres tan fácil de vencer. Aoi dejó su control y se regodeó. Maldición, perdí. Nagise hizo un puchero y se quedó viendo su control por un segundo. Luego se giró hacia Aoi y dijo alegremente, juguemos de nuevo. ¿En serio? Solo vas a perder de nuevo. No lo haré. Ganaré esta vez, Nagise anunció con confianza, a pesar de que no tenía razones para ello. Sujetó firme su control y fijó la mirada en la pantalla. Ag. Si tengo que hacerlo, dijo Aoi, intencionalmente estimulando la competitividad de su hermana. Ella tomó su control con una expresión relajada mientras Haruka miraba emocionada. Dale fuerte, Nagise. Derrota a Aoi, la emperatriz del mal. Hey, ¿por qué soy la emperatriz del mal? Aoi preguntó, riendo. El juego empezó, y sus dedos bailaron sobre el mando. Oh, ella es buena. Los 2 cerditos en la pantalla se chocaron, dispararon, esquivaron y alejaron. Nagise arrojó una bomba. Aoi le esquivó y disparó a Nagise durante el ar. Jiji, ¿eso es todo lo que tienes? Esta vez, Nagise se sonrió. No, te tengo. Oh no. Justo antes de que el disparo de Aoi golpeara, Nagise lanzó una segunda bomba. Canceló el disparo de Aoi, luego encañonó directo a Oinko. La bomba explotó sobre Oinko, quien se desvaneció al instante. Un momento después, los resultados aparecieron en la pantalla. Es correcto, creo que he estado Hex 1, dijo el Oinko de Nagise, de un color diferente al de Aoi, en una pose victoriosa. Sí. ¿Viste eso? Gané. Wow, eres súper buena, dijo Haruka. Gracias por alegrarte por mí, Haruka. Sniff, sniff. Aoi arrugó el ceño dramáticamente, gimiendo como un bebé. Nagise saltó sobre ella, con una gran sonrisa. Hey, Nagise, ten cuidado, dijo Aoi, envolviendo sus brazos sobre su hermana menor y dándole palmaditas en la espalda con una sonrisa torcida. Aoi, ¿qué? Nagise sonrió de oreja a oreja, todavía en los brazos de Aoi, y clamó, esto es divertido. Sus palabras fueron tan honestas y directas que Aoi le devolvió la sonrisa y contestó, sí, lo sé. Y a pesar de que había perdido, lo decía con sinceridad. Ag. El festival escolar de la preparatoria Sekitomo y la fiesta de Navidad habían terminado, y Aoi Inami estaba de camino a casa. Su mente estaba llena de viejos recuerdos. Pensó en cuando Nagise y Haruka estaban todavía allí, cuando su pequeña habitación todavía se sentía enorme. Mientras el tren se mecía atravesando la noche, sus pensamientos, por una vez, estaban clavados en el pasado. Por supuesto, ella sabía por qué pasaba. Por un lado, la obra que Kikuchi Fuuka había escrito, por el otro, la conversación que habían tenido en la fiesta más temprano. Más específicamente, las emociones retratadas en la obra y las palabras que Fuuka le había dicho. Inquieta, recuerdos enterrados hace tiempo fueron suavemente subiendo a la superficie. Fuera de las ventanas del tren, la nieve caía pesadamente. Despacio, estaba cubriendo la faz desnuda de la ciudad con una capa hermosa, pura y blanca, como una máscara. Aoi contempló a la ciudad apagada. O tal vez estaba buscando su propio reflejo tenue en la ventana. No importa, murmuró para sí misma, sosteniendo la respiración. Sonó como si estuviera anunciando el hecho al mundo. Fuera lo que fuera, lanzó sus palabras afuera violentamente, con una inusual voluntad de acero. Otro recuerdo había subido a la superficie. Un recuerdo de victoria y determinación. Era a principios de verano. Aoi estaba en su 3er año de secundaria, y su trabajo duro empezaba a rendir resultados satisfactorios. Pero aún estaba insegura de cómo seguir adelante. Bien hecho. Primer lugar de nuevo, dijo su profesor, un hombre de mediados de 40.
mientras sostenía una plantilla de tamaño A4 con sus calificaciones. Sonreía orgulloso, casi como si el logro fuera el suyo propio. Ajaja. Gracias. Espero poder hacerlo igual de bien la próxima vez. Aoi se aseguraba de que su sonrisa fuera suave mientras tomaba el papel. Sus notas en cada asignatura estaban escritas en una columna, con un 1/154 al final. Concurría a una secundaria pública en las afueras de Umie. El número significaba que había logrado el primer puesto en la puntuación final de los exámenes de su grado. Este era un objetivo, una afirmación directa de su camino. Estarás llena de rivales. No te relajes. Lo sé. Voy a seguir estudiando duro. Ella volvió a cambiar su expresión, para mostrar un compromiso renovado. Pero la verdad era que estaba casi segura de que podría alcanzar la puntuación máxima de nuevo. Ya lo había logrado 3 veces consecutivas. Sabía cómo hacerlo. Mientras se mantuviera constante, sabía la forma de repetir su éxito. Después de todo, ya he establecido un patrón. Hasta el primer año de secundaria, sus calificaciones habían estado en la media. En realidad, habían fluctuado entre el promedio y menos que el promedio. Con el paso del tiempo, gradualmente las empujó hacia arriba, hasta que finalmente alcanzó la cima con sus calificaciones de primer puesto. Sus esfuerzos puede que no hayan sido visibles, pero se arraigaron firmemente al punto de ser algo que podía repetir. Daré lo mejor por mantenerlas alto. Bien. Espero que llegues lejos, su profesor dijo. El problema era que ahora que sabía que podría seguir manteniendo los mismos resultados, gradualmente estaba perdiendo el interés en hacerlo. Mantenerse alto, murmuró. ¿Qué decías, Inami? Oh, nada. Muchas gracias. Después de todo, no tendría que probarse a sí misma nada más allá en esta arena en particular. Las 6:30 de esa tarde. Aoi estaba en la cancha de baloncesto en el gimnasio. Se paró con confianza enfrente a 2 líneas de jugadoras, con una intensa expresión en su cara. Muy bien, eso es todo por hoy. El torneo se acerca, así que tengan cuidado de no lesionarse. Ella sonrió, luego pasó su mirada sobre las jugadoras una por una, mirando a cada una a la cara. Era el capitán de su equipo. Las más o menos 30 miembros le devolvió la mirada con solemnidad, y un ligero escalofrío de tensión les recorrió cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Ella misma había creado este ambiente. Gracias, chicas, por acompañarme en este viaje. Aoi, Shinami Yokoyame, la segunda capitana, estaba en el medio de la línea de jugadoras. Miró a Aoi con sorpresa, derribada por su súbito cambio de actitud fría a cálida. Sí, bien. Sé que falta todavía un mes para el torneo, pero quería decirles algo ahora. Aoi miró hacia abajo, las ojeó tímidamente, luego volvió a levantar la cabeza. Sé que he sido dura con ustedes el pasado año o 2, y tal vez un poco egoísta. Las he hecho trabajar duro durante la práctica, y he puesto metas imposibles. Eso no es. No, dijo Aoi interrumpiendo a Yokoyame, pero en un tono amable. Estoy verdaderamente agradecida con todas. Ella lentamente se agachó, levantó la pelota a sus pies y dribleó frente a ellas. El sonido rítmico hacía ecos a lo largo de la cancha. Luego sostuvo la pelota con afecto en sus brazos, y el silencio regresó. Todos los ojos estaban sobre ella. Sabía que el movimiento y sonido repetitivo era una buena forma de llamar su atención. Al principio, no estaba segura. No lo estabas. Esta poco característica muestra de debilidad aumentó el interés de sus compañeras de equipo. Para ser sincera, pensé que la gente diría que estaba loca por pensar que nuestro equipo podría llegar a las nacionales, cuando antes habíamos apenas llegado a las finales de la prefectura. Aoi hablaba vacilante a propósito, para que la revelación se sintiera menos intencional y más real. Pero ¿saben qué? Ustedes creyeron en mí. Creyeron en que sería confiable. Puso su cara tímida nuevamente, pero esta vez, la infundió de un poco de emoción y gratitud. Podría haberlo dejado todo hace tiempo de no ser por todas ustedes. Su expresión parecía frágil, lo suficiente como para quebrarse en cualquier momento, y sus gestos eran cálidos y afectuosos. Las 2 líneas de jugadoras se quedaron sin aliento ante estas palabras, y pronto se atropellaban para replicarle. Pero, eso es solo porque tú trabajaste más duro que cualquiera de nosotras. Sí. Si no fuera por ti, nunca hubiésemos llegado tan lejos. Claro. Estoy tan
feliz de estar en el equipo de baloncesto contigo, Inami. Las emociones se desbordaban, y algunas de las chicas habían empezado a llorar. Aoi miró a su equipo con una sonrisa en la cara y lentamente asintió. Se giró un segundo y secó sus ojos. Cuando las miró de nuevo, todo rastro de lágrimas se había ido. Hizo contacto visual con Yokoyame y suavemente le pasó la pelota. Yokoyame la atrapó firme. Dije que no podría haber llegado tan lejos sin ustedes, pero eso no era el final. Las necesito en el futuro también. Miró a los ojos a Yokoyame de nuevo y mantuvo sus brazos a la altura del pecho. Yokoyame le devolvió la pelota, la cual atrapó con ambas manos. Luego, se la pasó a un estudiante de segundo año llamada Kagemi. No podremos llegar al primer lugar a menos que todas trabajemos juntas. ¿Primer lugar? Ella dejó caer las palabras casualmente, pero ¿a cuál primer lugar ella se refería? Sus compañeras de equipo conocían las palabras, pero no aún su verdadero sentido. Aoi extendió sus brazos, y Kamami le devolvió la pelota. Sus acciones eran casi ceremoniales. Después de todo, Aoi había planeado cada momento de su actuación. Hablo en serio. Puso su mano en el bolsillo de derecho de su camiseta. ¿Saben qué es esto? Sacó una hoja con una lista. Todas se inclinaron para ver qué era, luego intercambiaron miradas. Cuando sintió que nadie iba a responder, Aoi continuó hablando en un tono casual. Es mi libreta de calificaciones. Todas recibimos nuestras calificaciones finales hoy, ¿cierto? Miró a Yokoyame. Yoko-chan, yo no era una muy buena estudiante en nuestro primer año. Es así, no lo eras, dijo Yokoyame. Ella no sabía los detalles de las calificaciones de Aoi, pero la imagen de la Aoi de aquel tiempo atrás no era la de una estudiante estrella. Pero trabajé poco a poco para mejorar, y ahora estoy en primer lugar. Miraba con confianza a sus compañeras de equipo. Yokoyame ya sabía que había logrado el primer lugar de nuevo, así que estaba sorprendida, pero se llenó de renovada admiración. ¿Es tu tercera vez consecutiva, no es así? Se quedaron sin aliento. Aoi asintió, satisfecha con su respuesta, y devolvió el papel a su bolsillo sin desdoblarlo. No estoy tratando de presumir. Solo quiero que crean en mí. Ella no creía que activamente dudarían de ella, pero sí que su confianza era un poco corta sobre lo que se necesitaba como para que apostaran todo por ella, así que continuó hablando despacio, encendiendo un fuego en sus corazones. Soy la primera en nuestra escuela, pero solo en nuestra escuela. Llegué allí enfrentando mis debilidades. Y creo que nuestro equipo puede hacer lo mismo. Tal vez porque ellas adivinaban lo que iba a decir a continuación. Su atención se centraba cada vez más en sus palabras y su expresión. Siempre fueron buenas jugadoras, y han trabajado duro los 2 años anteriores. Vinimos juntas como equipo para lograr nuestra meta común. Todos los ojos estaban pegados a ella. Es por ello que sé que podemos alcanzarla sin importar lo arriba que apuntemos. Se aseguró que su tono fuera poderoso y serio. Así que hagámoslo. Apuntemos a las estrellas. En unísono, sus compañeras respondieron con un sí. Algunas lloraban, otras lucían determinadas. Cada expresión era ligeramente diferente, pero todas creían completamente en ella. Viendo que todas estaban alineadas detrás del mismo objetivo ahora, asintió solo una vez, firmemente. En parte, estaba satisfecha porque el discurso que había practicado una y otra vez había surtido efecto. Lo que podía haber estado esperando tal vez era esto, la oportunidad de probarse a sí misma en esta nueva arena. Aoi caminó hasta la estación con el resto del equipo, luego se separaron y continuó a casa sola. En el recibidor, se quitó los zapatos y se detuvo enfrente a la puerta cerrada de la sala. Podía escuchar a su madre moviéndose de aquí para allá en el otro lado. El aceite hervía en la cocina, aparentemente estaba fritando algo. La presencia de su madre la inquietó un poco. Ella apoyó su mano en el pecho, luego alcanzó su bolsillo y sacó su libreta de calificaciones. Cuando tomó el pomo la puerta, visualizó a la respuesta feliz de su madre y a su propia respuesta. Estoy en casa, llamó inocentemente y abrió la puerta. Como había adivinado, su madre estaba en la cocina preparando la cena. Ella sonrió brillantemente a su hija. Hola, Aoi. Buena sincronización. ¿Por qué? La cena ya está casi lista. Hice hamburguesas con queso, tus favoritas. Sí. Gracias. Su conducta era ahora intencionalmente un poco más aniñada que en la escuela.
ocupó su lugar habitual en la mesa. Su madre puso la tapa a la sartén y se sentó frente a Aoi. ¿Está bien la comida?, preguntó Aoi. Sí, está bien. Siempre pongo la tapa al final para dejar las hamburguesas cocinándose después de que apagué el fuego. Es un pequeño truco para hacer la carne más tierna. «Wow», dijo Aoi, sobreactuando solo un poco. Su madre sonrió. «¿Cómo va la escuela?», preguntó casualmente. «Bueno, hoy recibimos nuestras calificaciones», contestó, pretendiendo que recién lo había recordado. «¿Cómo te fue?», era una pregunta ordinaria, pero antes de responder, Aoi se aseguró que su expresión fuera juguetona y su tono relajado. «¿Puedes creerlo? Conseguí el primer lugar de nuevo». «¿En serio?». «Es maravilloso», su madre festejó. Asintió con satisfacción, luego sonrió amablemente. «Tú eres realmente mi pequeña flor de Aoi, siempre abriéndote y buscando por el sol». Aoi estaba un poco sorprendida por la reacción de su madre, y por un segundo, no supo qué decir. Pero rápidamente devolvió la sonrisa a su cara. «¿Lo soy? Seguro que sí. Siempre estoy fanfarroneando con las otras madres sobre ti. Ajajaja. Ahora me estás adulando». La felicidad de su madre y aprobación incondicional no eran una sorpresa. Ellas hablaron por unos minutos más, luego su madre fue a ver la cena. Aoi dejó salir un largo suspiro y se mordió el labio por su propia debilidad. Su madre puso las hamburguesas en los platos. «¿Puedes decirle a Haruka que la cena está lista?». «Seguro». Aoi subió las escaleras hasta la habitación de su hermana. Ella tenía 3 años menos, estaba en sexto de primaria. «Haruka», llamó, golpeando la puerta. «Espera un segundo», ella devolvió una respuesta con emoción. Aoi podía distinguir el débil sonido de música de fondo de un videojuego al otro lado de la puerta. «La cena está lista». «Ok, bajaré tan pronto termine esta partida». «Muy bien», dijo Aoi, sonriendo con ironía mientras bajaba las escaleras y se sentaba en la mesa nuevamente. Su madre estaba en la cocina dándole los últimos toques a los 3 platos. «¿Dónde está tu hermana?». «Jugando un videojuego. Dijo que bajará cuando termine. Está realmente obsesionada con ese juego», dijo su madre con una pequeña risa mientras llevaba los platos a la mesa. «Lo sé. Creo que se llama Attack Families». «Sí, es súper popular ahora. Todos los chicos de mi clase están en eso». «¿Tú no estás interesada?». «No estoy segura de que tenga tiempo para jugar videojuegos». «Jaja, cierto, ya tienes tu tarea y el baloncesto, así que añadir juegos podría ser demasiado». «Sí». La respuesta de su madre la hizo sentir un poco incómoda, pero se mantuvo hablando. Unos pocos minutos después, Haruka bajó las escaleras. «Oh, hamburguesas. Con queso», dijo su madre orgullosa. «Ñam. ¿Tus favoritas, cierto, Aoi?». Aoi sonrió por la reacción aniñada de su hermana, como si la calmara. «Yap. Apúrate y siéntate, ¿ok?». Una vez que todas estuvieron sentadas, empezaron a comer. Era una escena familiar pacífica y ordinaria. Pero había algo ansioso e inquieto en la expresión de Aoi, como si ella todavía no se hubiera terminado de definir. Después de la cena, Aoi fue a su cuarto y abrió el archivo de Excel que rellenaba cada día en su computadora. Un gráfico mostrar sus calificaciones a lo largo del tiempo en la pantalla. La línea empezaba casi plana antes de curvarse cada vez más angulada, y eventualmente yendo hasta la cima. La forma no reflejaba solo su estatus de primer nivel, sino también el retorno de la inversión del esfuerzo que estaba dando. Esencialmente, estaba aprendiendo a aplicarse al tipo correcto de esfuerzo. Bien. Se inspiró largamente, lo dejó salir, mirando al gráfico al borde de la emoción. Miraba al presente, al camino que tomó para llegar allí, o al futuro. Cualquiera fuera la respuesta, la incertidumbre de antes se esfumó de su cara. Veamos. Abrió un archivo de Word y empezó a editarlo. El título decía y metas a mediano plazo, con una lista de frases debajo: mantenerme en primer lugar en los finales e intermedios, volverme el as del equipo de baloncesto y llevar al equipo hacia las nacionales, llegar a ser un miembro central en el grupo más popular. Sus dedos alcanzaron el mousepad bajo el teclado. Mientras movía los dedos sobre él, el cursor en la pantalla seleccionaba el texto, pintándolo en negro. Aoi se quedó mirando la pantalla un instante, luego suavemente presionó una tecla. Instantáneamente, las 3 líneas del texto desaparecieron. Solo quedaba el título, con la extensión blanca debajo.
Cada visión y meta que lograba dejaba un espacio vacío a su paso. Una fila sin sentido. Bien, tomó otra bocanada de aire, pensando para controlar su ansiedad. Mientras iba corriendo, todo era fácil. Pero al momento en que se detenía, quedaba empapada de sudor. Ya se estaba acostumbrando a correr indefinidamente. Había alcanzado el primer lugar en su escuela en varias áreas, en los intermedios y finales, el área académica, entre sus compañeros de clase, el área comunicativa, en el equipo de baloncesto, el área de habilidad física. Así que, ¿cuál sería su siguiente objetivo? Afirmó con la cabeza y empezó a escribir, recordando la escena en la práctica más temprano ese día. Quería saber que podría repetir esos resultados. En tal caso, necesitaría una nueva arena. Algo que no haya alcanzado aún, ganar el primer lugar en las nacionales de baloncesto. Contempló a esta nueva promesa para ella misma, luego cerró el archivo de Word, satisfecha. Pasó un mes. Podemos hacerlo. Hemos llegado hasta aquí, podemos terminarlo. Aoi y su equipo ganaron el torneo de la prefectura sin incidentes y ahora estaba en las nacionales. Su escuela había estado bajo el radar siempre, y ahora estaba enfrentando a los mejores del país. Eso debería haber sido más que suficiente para satisfacer a cualquiera, aunque era el resultado inevitable de la cantidad y la calidad del esfuerzo que habían realizado. Al menos en el ámbito de los deportes de secundaria, Aoi había pulido su método hasta convertirlo en un arte. Seguro. No se dejen caer ahora, chicas. Hagan su magia. Ajaja. Vamos, Yoko Uyame, esa es la línea de Aoi. Hey, déjame pasar esa. Todas en el equipo habían trabajado duro para alcanzar este momento. Se apoyaban entre sí mientras calentaban para el siguiente juego. Vamos. Su batalla por el título nacional estaba a punto de empezar. 2 días más tarde, Aoi estaba en la cancha llorando. Podía haber llegado al torneo nacional, donde los mejores equipos de todo Japón peleaban en la escena principal. Pero su equipo consiguió el segundo lugar. No es necesario decirlo, Aoi no lloraba lágrimas de alegría. Estaba frustrada de estar solo en el segundo mejor equipo del país entero. Bajo otros estándares, los resultados del equipo podrían haber sido demasiado buenos para ser verdad. Hasta un año antes, habían tenido suerte de lograrlo en el torneo de la prefectura, y ahora de repente eran el segundo mejor equipo de Japón. No se las arreglaron para lograr la medalla de oro, pero cualquiera se hubiera asombrado por su logro. Y Aoi era la única que las había llevado allí. Nadie podría ni soñar en criticarla, pero aún así, el primer lugar va para la secundaria Yatsuyanagi. En la ceremonia de cierre, Aoi apretó sus dientes al escuchar las palabras «primer lugar» junto al nombre de una escuela que no era la suya. Su frustración con los resultados, por increíble que fuera, le pesaban tanto que parecía que se rompería en pedazos. Tal vez las lágrimas salían por toda la determinación y esfuerzo que había puesto, o tal vez de la sensación de estar bajo un hechizo del que podría escapar. A su lado, Yoko Uyame silenciosamente apoyaba una mano en el hombro de Aoi. Pero no se atrevía a pronunciar su nombre. Se había dado cuenta de algo mientras miraba llorar a la capitana de su equipo. Como las otras, Yoko Uyame trabajó duro, tan duro en el pasado año como nunca hubiera pensado que lo haría. Siguió el liderazgo de Aoi, caminando en su sombra, puede que para complacer el deseo de Aoi, pero Aoi siempre trabajó mucho más duro. Un pensamiento acechaba en la mente de Yoko Uyame, y la de todas las chicas en el equipo. Si hubiera 5 Aoi en el equipo, hubiéramos ganado. Ese es el porqué de que ella y las otras permanecían en silencio. Ellas la siguieron, pero el sueño de ser el mejor equipo de Japón era un sueño que Aoi les había dado, nada más. Era algo que por ellas mismas nunca se hubieran determinado a lograr. Yoko Uyame mordió su labio, frustrada por su propia dependencia e impotencia. Pero dándose cuenta que no ayudaría ahora en esta situación. No podía volver en el tiempo, y no podía revertir los resultados del torneo. Siempre dependieron de Aoi cuando estaban en problema, incluso en baloncesto. Se convirtió en un a quien recurrir y en situaciones difíciles. Eventualmente, empezaron a pensar que no podrían lograr su sueño a través de sus propios esfuerzos, pero que Aoi las llevaría hasta allí. Estoy bien, Yoko-chan. Es por eso que Yoko Uyame y las otras jugadoras nunca le dieron consuelo o se felicitaron una a la otra por su trabajo duro. En realidad, ni siquiera podían sentir verdaderos remordimientos dado los resultados. Unas pocas horas después,
El equipo estaba en un salón de un restaurante japonés en Oumie que su entrenador rentó para la fiesta. La tensión del juego se había disipado, y todas las 30 miembros del equipo, incluida la reserva y las estudiantes de primer año, estaban reunidas en el gran salón con tatami. Gracias por tu trabajo duro, Aoi, te viste asombrosa. Es increíble haber conseguido un segundo puesto. Las palabras de felicitaciones y alabanzas que los estudiantes más jóvenes dieron calmaron un poco a Aoi, pero por supuesto no la alcanzaron. Ni una sola persona en el salón había trabajado tan duro como ella, no podrían genuinamente aclamarla. Ni ella podría genuinamente aclamarlas a ellas. Ah, gracias. Lo mejor que podía hacer era asentir y sonreír superficialmente. Mientras la fiesta iba terminando, las titulares dijeron cada una algunas palabras al grupo antes de que volvieran a casa. Las 5 chicas se pararon frente a todas, mientras el resto miraba con atención. Nunca había trabajado tan duro por nada en mi vida entera. Y es todo gracias a Aoi. Cada discurso estaba lleno de alabanza y gratitud hacia ella. Estoy tan feliz de haber podido estar en este equipo con Aoi y el resto. Sus palabras eran emocionadas pero positivas. Tanta honestidad gradualmente comenzó a tener su efecto en Aoi, alcanzando sus partes suaves que aún no había moldeado a la perfección. Se contuvo en la cresta de la emoción, mirando hacia el frente. Naturalmente, ella hablaría al último, y su discurso sería el telón que cerraría todas las experiencias del equipo de baloncesto. Todas esperaban ansiosas sus palabras. Ella lentamente abrió su boca. Chicas, gracias por su trabajo este año. Se estaba revolviendo para hacer este discurso, haciendo su mejor esfuerzo para vestir la máscara adecuada para la capitana de un equipo de baloncesto. Fue posible para mí trabajar tan duro porque todas estuvimos juntas. Retorcida bajo sus propios remordimientos, ella buscó desesperadamente las palabras ideales. No creo que podría haber hecho nada con ningún otro equipo. Nadie más habría tenido la fe suficiente para hacer este cuento de hadas una realidad. Tenía que completar su papel a la perfección. Solo caímos apenas un poco más debajo de nuestro objetivo. Pero un segundo lugar es increíble, ¿cierto? Tenía que probar su propia dignidad una vez más. Estar con todas ustedes en el equipo este año. Pero mientras se preparaba para terminar el discurso, un extraño y oscuro tentáculo de emoción se deslizó en su cabeza. Estar en el equipo ha sido. Las palabras le estrangulaban la garganta mientras una sensación turbia subía desde el interior, amenazando desbordarse. Todo lo que tenía que hacer es decir aquellas palabras hermosas e ideales, como todas las demás. Todo lo que tenía que decir para poner una reverencia, ordenada y prolija, en el rol que había jugado como capitana del equipo de baloncesto de la secundaria Kusunorio. Pero no podía terminar la oración. Ha sido. No era capaz de compartir la misma emoción que las otras. Habían perdido. No habían alcanzado su meta. Honestamente, no podía decir que había disfrutado su tiempo en el equipo, no sin una definición. Poco a poco, sintió que sus emociones y pensamientos empezaron a girar sin control. Se dio cuenta entonces. Sus ojos siempre habían estado en algo diferente a las otras. Sabía que no había vuelta atrás a la persona que alguna vez había sido. Era diferente de los demás en sus mismos fundamentos, no había nadie con quien compartir su visión del mundo. Notó que largas lágrimas rodaban en sus mejillas. Ella misma no entendía por qué estaba llorando. Solo sabía que se sentía horrible, terriblemente sola en el mundo. Aoi. Las chicas más jóvenes empezaron a llorar, también. No es necesario aclarar que no tenían ni idea de lo que sucedía dentro de ella. Pero confiaban tan profundamente en ella que el mero hecho de que llorara era suficiente para llevarlas a ellas mismas a las lágrimas. Sin embargo, Aoi, las titulares empezaron a sentir algo un poco diferente. Aoi lloraba lágrimas de frustración durante su discurso, pero en sus ojos no había pista de debilidad. Se quedó mirando delante tan fijo que no podía hacer nada más. Asumió toda la responsabilidad por todo aquello de lo que se había hecho responsable. Existía en un plano diferente a las demás. Su determinación era comprendida, pero completamente antinatural. Por primera vez, las titulares tuvieron un pequeño miedo de ella. Fue la primera vez que se exponía así. Pero la parte que había expuesto, la parte detrás de la armadura de su rendimiento, era grotescamente fuerte. Entonces, a todas, gracias. Al final, terminó su discurso sin decir las palabras que había preparado para la ocasión. Más tarde esa noche, Aoi se sentó con una mirada perdida frente a la pantalla de su computadora.
Bajo el título Metas a mediano plazo estaba la línea de texto: ganar el primer lugar en las nacionales en baloncesto. Ella seleccionó el texto y suspendió su dedo sobre la tecla eliminar. Estaba tan acostumbrada a cumplir y renovar sus metas que se había hecho casi una rutina. En ese momento, todavía se resistía a pulsar la tecla. Pulsarla sería lo más humillante que podía imaginar. Era su primera derrota decisiva. ¿Cómo era siquiera posible estar borrando una meta porque no la había cumplido? Se mordió el labio y se las arregló para evitar que el pilar central de su corazón se desmoronara, y pulsó la tecla. El sonido parecía retumbar a través de la habitación como una explosión. Las articulaciones del dedo que usó para pulsar la tecla temblaron ligeramente. Las palabras finalmente se habían ido, dejando el espacio en blanco. Su propio vacío se materializó frente a sus ojos. ¿Con qué lo llenaría, Aoi? Repentinamente, escuchó una voz llamando atrás de la puerta. Tomó un respiro y respondió. Haruka, ¿eres tú? Me estaba preguntando. ¿Qué? La respuesta de Haruka es algo que Aoi no podría haber nunca imaginado. Si quieres jugar un videojuego, estaba sorprendida. Haruka no le había pedido hacer algo así en un largo tiempo. Hasta unos años antes, las tres jugaban juntas a cada rato, pero desde aquel día, las hermanas casi nunca jugaban videojuegos. Aoi pensó que era a causa de que empezó a enfocarse con una intensa manía en sus metas. O tal vez porque revivir momentos similares podría llevarla a recordar el brillo de aquel día, así que instintivamente se abstuvo. De todas formas, era inusual de parte de Haruka invitarla así. Vamos, juega a Tafami conmigo. No puede ser. Te aplasté. El nombre real del juego era Attack Families, pero todos lo llamaban Atafami. Era el juego de acción PvP más popular en Japón. Aoi y Haruka estaban sentadas enfrente a la TV en la sala, cada una sosteniendo un mando. Aoi no estaba segura de por qué Haruka la había invitado repentinamente a jugar, pero creía que era un intento de animarla. Eso no significaba que Aoi se la iba a dejar fácil, por supuesto. En realidad, estaba intentando ganar como siempre lo hizo cuando las tres jugaban. Aoi miró los resultados en la pantalla en shock. Antes, cuando las tres estaban locas por los videojuegos sin una razón en particular, Aoi había sido siempre la mejor. Incluso cuando ella solo había jugado a Tafami una o dos veces antes, nunca esperó que Haruka la venciera con 3 vidas restantes de las 4. No puedo creer que perdías hoy contra una de 6º grado. No has practicado lo suficiente. Vamos de nuevo, seguro. Pero los resultados no fueron diferentes al primer juego. Su falta de experiencia con Atafami tenía toda la culpa, pero aún así, Aoi no pudo dejar de sentirse malhumorada. Arg, maldita sea, te lo merecías. ¿Qué? ¿Por qué no puedo golpearte? Se llama Spot Dodge. Nunca había escuchado sobre eso. La batalla era desigual, aunque acalorada. Él, el estudiante de 3er año de secundaria que estaba siendo derrotada por la estudiante de 6º año de primaria, parecía de alguna manera más joven que ella y totalmente metida en el juego. Perdí de nuevo. Eso fue fácil. Creo que te pasaste estudiando mucho y ahora eres mala en los juegos. Aoi miró a su hermanita. Por supuesto, aún eran niñas. Pero Aoi siempre había odiado perder. Ser derrotada era increíblemente frustrante para ella. Tal vez porque estaban tan emocionadas y metidas en el juego que no se dieron cuenta de su madre parada detrás de ellas. Con una esponja jabonosa en una mano, ella miraba el juego en trance. «Oh, mamá», dijo Aoi cuando finalmente se percató de ella. Se sintió extrañamente avergonzada, como si su madre la hubiera pescado haciendo algo malo. Pero su madre sonrió, sus ojos brillaban, y dijo algo que Aoi no esperaba. «Parece que realmente te estás divirtiendo, Aoi». Aoi estaba realmente sorprendida por las palabras de su madre. Ella estaba perdiendo un juego tras otro contra su hermana menor, pero ¿se estaba divirtiendo? Para Aoi, quien había pasado varios años persiguiendo la victoria y eventualmente encontrándose incapaz de pronunciar la palabra diversión, el comentario de su madre se sintió poco natural, pero su madre no era la única con esa impresión. Haruka le sonreía inocentemente también. ¿En verdad te estabas divirtiendo? Aoi amó la sonrisa de Haruka, y se puso un poco tímida. Comenzó a sentirse insegura. ¿Cómo se sentía realmente, dentro de la máscara, en lo más profundo de su corazón? ¿Qué expresión estaba haciendo su yo real?
¿En serio había disfrutado su derrota reciente? Miró al control en sus manos, inquieta. ¿Lo estaba? La pregunta tan inusual e incierta estaba dirigida a ella misma. Luego de eso, Aoi comenzó a jugar a Tafami con Haruka de forma regular. ¿Solo trataba de volverse buena en el juego? ¿O estaba atraída a la emoción que sentía por breves momentos? Cualquiera fuera el caso, se obsesionaba más y más. Tenía una especie de hábito. Cuando se enfrentaba a algo que tenía reglas y resultados, inconscientemente empezaba a analizar su estructura. Lo hizo con el trabajo escolar y las actividades del club, incluso con la estructura de relaciones de su clase. En el proceso de apuntar a la cima, se había vuelto mejor que nadie en analizar esos sistemas. Por supuesto, rápidamente superó a Haruka en Atafami. Eek. Aoi, realmente eres la emperatriz del mal. Lo extraño era que, sin importar cuántas veces jugara a Atafami con Haruka, eran las únicas veces que sus emociones se desbordaban. Jejeje. Gané, eres demasiado buena. ¿Cómo te volviste tan buena? Creo que solo es talento natural. Cierto, había vencido a Haruka. Pero esa sensación viva y cálida no había venido de ganar. ¿Haruka? Eso no es justo. Demasiado justo. Oh, si corro de esta forma, te caerás por el borde y yo no. Hey. Ahora te estás siendo injusta. Ajaja, para nada. El estado de ánimo se parecía un montón a cuando las tres hermanas jugaban juntas años atrás. Aoi, ¿qué? Terminado el juego, Haruka suavemente dejó el control. Solíamos jugar a juegos como este un montón, antes. Lo sé. La expresión en la cara de Haruka era una mezcla de tristeza y soledad. Aoi no necesitó preguntar a qué se refería. Revolvió el pelo de su hermana con afecto. Si no lo hacía, estaba segura que la soledad la hubiera sobrepasado también. Tal vez las dos estaban huyendo de la soledad, o quizás se entregaban a la nostalgia. Jugaron una vez y otra y otra y otra. Los controles estaban enchufados a la consola. Pero la hermana que solía usar el tercero ya no estaba allí. Antes que se darse cuenta, Aoi estaba más obsesionada con Atafami que Haruka. Cuando Haruka estaba en casa, jugaba con ella, cuando no estaba, jugaba online. Era como si hubiera encontrado su lugar. Tal vez cualquier juego hubiera servido para el mismo propósito, mientras ella y Haruka pudieran reír juntas mientras jugaban. Mientras les devolviera los recuerdos enterrados y las emociones de aquellos tiempos, podría haber sido cualquiera. Tal vez ni siquiera tendría que haber sido un videojuego. Y por casualidad, Atafami también encajaba con el criterio de Inami para los mejores juegos. El tipo correcto de esfuerzo cosechaba el tipo correcto de resultados, sin golpes de suerte ni desigualdades injustas. Reglas simples cruzadas de forma compleja para formar un juego profundamente atractivo. En otras palabras, un juego de nivel divino. Cada vez que se metía en él, se convencía más en que era tan interesante como la vida misma. Además, era el juego PvP con más jugadores en Japón, así que en cualquier momento que jugara online, podía jugar contra otros jugadores de alto nivel de todo el país. Incluso podía saber cuán buenos eran por su tasa de victorias. Aoi solo creía en números y resultados, y aferrarse a ellos era todo. No podía haber una forma más perfecta de llenar el vacío de su corazón. Luego de varios meses de estar metida en Atafami, su tasa de victorias se disparó al 0,5, volviéndola sin dudas en una de las mejores jugadoras en el país. Fue allí cuando se dio cuenta de algo. Desde el día que decidió hacer las cosas bien, desde el momento que se dio cuenta de que necesitaba ganar más que nadie, pensó que había tomado siempre el mejor curso de acción. Pero había perdido el torneo de baloncesto. Ahora sabía por qué. No, probablemente lo sabía desde el momento que perdió. Tal vez lo había empezado a presentir incluso antes, cuando practicaba con el equipo. Sabía por qué no había ganado, porque no había perseguido una meta personal. Por supuesto, arreglarse con la motivación a otras personas podía ser inherente al ganar, en algún sentido. Pero al final de todo, las demás personas eran otras personas. Controlarlas completamente era imposible. Sospechó que sus compañeras habían sentido lo mismo. Las empujaba hasta sus límites, pero no podían ser como ella. Les faltaba la misma motivación, el mismo vacío. Ella no podía culparlas por ello. Aoi se quedaba en su cuarto jugando como una poseída. Su nombre en línea era Aoi. No tenía una buena razón para aquel nombre,
más allá de ser el nombre bajo el cual había registrado su consola. No había tenido la necesidad de elegir algún nombre especial, y un nombre común como Faui parecía perfecto para sumergirse en las competencias. Lo más importante era que jugar a Tafami la ayudaba constantemente a alejar sus remordimientos un poco. La forma en que su esfuerzo instantáneamente se reflejaba en su taza de victorias encajaba perfectamente con su personalidad. Era una forma de probar que estaba en lo correcto. Wow, ¿en serio? Un día, fue emparejada con un nuevo oponente y se sacudió por la sorpresa. Conocía ese nombre. Al principio, pensó que su oponente debía ser un impostor, pero cuando vio el número junto a su nombre, supo que era realmente él. Nanasi Taza de Victorias, 2569. El número era increíble. Por supuesto que conocía el nombre. Iba contra el mejor jugador en Japón, el que se conservaba consistentemente en el top de la Taza de Victorias. Nanasi. Sí, una felicidad tranquila y burbujeante subía en ella. Quería jugar con él desde siempre. El género y la edad no importaban en este juego simple, justo e increíble. Era el jugador más fuerte de Japón, el que había construido un récord increíble. En el mundo de los juegos, era un monstruo que hacía todo bien. Incluso aunque jugarían online, era una oportunidad para enfrentarse a alguien que honestamente respetaba. ¿Cuánta pelea podría darle? ¿Cómo se vería el mundo a través de sus ojos? La propia tasa de victorias de Aoi estaba sobre los 2000. Pensó en que probablemente todavía había un abismo entre sus habilidades. Pero basada en su experiencia analizando, atendiendo y conquistando todo, desde lo escolar hasta el baloncesto y las relaciones personales, debería poder hacerle un poco de daño. Tal vez podría darle al famoso Nanasi una sorpresa. En el ámbito académico, había demostrado su valía en varios combates utilizando la metodología que había cultivado, perfeccionándola meticulosamente. En el ámbito deportivo, había perfeccionado sus movimientos de precisión por ensayo y error, mejorando su juego al límite. En el ámbito interpersonal, había ganado repetidamente los juegos mentales usando las tácticas que había desarrollado. Su teoría favorita: todo lo que tenía reglas y resultados era un juego, la vida y a Tafami incluidos. Así que intentó atacar a Nanasi con todo lo que había aprendido en el juego de la vida. Calmó su corazón palpitante y presionó el botón de confirmar. Sabía que no era probable que ganara, pero tampoco iba a dejar que le ganara fácil. Suspiró lento y concentró su atención en la punta de sus dedos. Cuando el juego terminó, estaba aturdida, con el control todavía en sus manos, mirando fijamente a la pantalla. Eso fue increíble. No era rival para él. La aplastó. No esperaba ganar, asumió que la derrota era inevitable. Pero no había esperado fallar completamente en siquiera defenderse. Cuando era sobre las técnicas de pelea, la precisión de los combos y el leerla, lo que ella consideraba su especialidad, él la había dominado por completo. ¿Cómo lo había hecho? Estaba completamente indefensa, puesta a bailar como una marioneta en su mano. Él predecía sus movimientos casi como si la guiara a ellos, y en el instante en que ella había elegido una movida, él desató el perfecto contraataque. Nunca había experimentado algo así antes, pero no se sentía insatisfecha. Se dio cuenta de algo mientras jugaba: si alguien trabajaba duro en ello, podía volverse así de bueno. Así que así era Nanasi. Estaba tan emocionada que casi le manda un mensaje de chat, pero rápido cambio de opinión. Después de todo, ella no era nadie en este mundo. Ni siquiera tenía el derecho de hablar con él como iguales aún. En vez de escribirle un mensaje, le mandó un pedido para otro juego. Un segundo después, Nanasi dejó la sala online. Sí, ella era insignificante para él en esta etapa. Entonces es aquí donde estoy. Como nunca, ella estaba eufórica. Recuerdos sobre la fiesta luego de las nacionales de baloncesto y su discurso volvían. La soledad y aislamiento que había sentido en ese momento le habían dejado secuelas que aún dolían. Todo el mundo decía cuán divertido fue todo, excepto ella. Para ella, llegar al primer lugar era el objetivo, la única cosa que quería. La diversión no tenía nada que ver. Las únicas cosas que había estado persiguiendo eran la victoria, la exactitud, y algo para llenar el vacío. Tal vez ella era realmente un monstruo. Tal vez comprender y ser comprendida fuera imposible para ella. Pero este momento se sintió completamente diferente. Pensó que nadie podía poner tanto esfuerzo como ella,
o analizar la estructura tan bien, o tratar con los demás de forma tan astuta. Pero para él, todo lo que ella consideraba vida era una mota de polvo. Para ella, eso era inimaginable, y era por eso que sentía a su corazón listo para explotar de dicha. Era el polo opuesto a su experiencia durante el discurso luego de las nacionales. Esta vez, ella era quien miraba al show. Un nuevo tipo de esperanza brotó en su corazón. Las alturas que escalaba tal vez no eran tan oscuras y desoladas después de todo. Tal vez alguien le esperaba allí, alguien que había puesto aún más esfuerzo que ella. Sí. Esta persona podría tener lo necesario. Tal vez el campeón del juego PvP más popular en Japón podría compartir su soledad. No sabía nada, lo esperaba todo. Tal vez si se encontrara corriendo hasta esa meta, sería capaz de alcanzarla esta vez. Nanasi, murmuró mientras apagaba la consola y abría YouTube en su teléfono. Buscó videos de partidas jugadas contra él. Quien fuera que las había subido probablemente no tenía su permiso, pero tampoco le importaba. Agregó todas a su lista de reproducción. Luego de todo eso, abrió el documento de Word que había estado editando. El vacío que saltó en la pantalla, el sector en blanco de sus metas a mediano plazo. Lentamente, escribió una nueva línea de texto. Ser mejor que Nanasi. Cerró el documento, y quemándose en esta nueva y feroz determinación, empezó a analizar el estilo de juego de Nanasi. Voy a empezar con copiarlo. Está bien fingir al principio, al menos hasta que eventualmente todo empezara a marchar bien. Después de todo, la yo real murió aquel día, y la actual no es nadie. Lo que significa, si ya no estoy aquí, este nombre no significa nada. No necesito crecer hacia el sol. Tengo mi propia fuerza. Bien, dejándose llevar por la euforia, abrió la pantalla de configuración en la consola y fue al campo de nombre. Escribió las letras una a una, como si estuvieran tallándose en su alma. Sabía que estaba vacía, pero ese era exactamente el punto. Podría llenar el vacío con victorias logradas por sí misma. Desecharía todo lo que había de alguien más y probaría a través de su propia fuerza todo el significado que se le podía dar a un vacío. Borró la palabra Aoi y escribió 6 letras en inglés y un espacio. Intentaba esconder su primera derrota. Sus movimientos tenían mucha más pasión que cuando borró el objetivo que falló en conseguir. Golpeó fuerte en la tecla Enter con el dedo del medio, como si estuviera clavando una bandera de decisión en su vida. En aquel momento, No-Nem no tenía idea de que un año y medio después, ella, como Aoi Inami, iba a encontrarse como el personaje de bajo nivel Nanasi frente a frente.